Hola, bienvenido a Hablemos de Nosotros los Humanos. Soy María Quemada Sáez Vadillos, soy gestaltista y me dedico a acompañar a personas desde la Gestalt. Bueno, hoy os voy a leer unas cifras que creo que son importantes para el tema que vamos a abordar hoy. El 34,3% de las mujeres y el 17,8% de los hombres de 40 años para arriba han retirado envases de antidepresivos, ansiolíticos o sedantes durante este último año. En España hay 2,1 millones de personas con depresión. Un 5,5% de las personas son mayores de 15 años y las mujeres duplicamos a los hombres. Es la tercera enfermedad crónica entre los adolescentes. Hay más de 2 millones de españoles que toman a diario ansiolíticos. Estamos hablando de la depresión. Y hoy tenemos con nosotros a María Ángeles. Bienvenida, María Ángeles. Hola, María. Gracias. Gracias a ti. Os presento a nuestra invitada de hoy. Se llama María Ángeles Fernández Gómez. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta Gestalt y es parte del equipo de la escuela Gestalt La Mar en Málaga. María Ángeles, ¿conocías estas estadísticas que yo me he quedado alucinada? Sí, tenía conocimiento de las estadísticas y yo creo que se quedan también cortas. Porque que hay más personas. Sí. ¿A qué crees tú que se debe que haya tanta gente con depresión, María Ángeles? A ver, yo parto de una visión de la depresión no como cuadro psicopatológico, que bueno, las estadísticas se refieren a un diagnóstico psicopatológico de lo que es la depresión, pero no va a lo que hay detrás de la depresión. Entonces la depresión, si lo miramos desde un punto de vista más amplio, yo creo que también tiene que ver con un problema social que hay actualmente, una falta de encontrar el sentido a la vida y muchas depresiones tienen que ver con crisis existenciales que tienen las personas y especialmente se está dando mucho también en adolescentes. Sí. O sea, yo creo que hay una causa personal, una causa social y una falta de sentido en general en esta vida en muchas personas. ¿Cómo se diagnostica una depresión? O sea, para saber que una persona llega en depresión y poder diferenciar si es que está triste, está en una mala racha o realmente está en una depresión, ¿qué características tiene? Así por encima. Hoy en día para los clínicos, los psicólogos clínicos, los psiquiatras utilizan fundamentalmente los criterios psicopatológicos derivados de dos manuales que encuadran la psicopatología actual, que es el DSM-5, ahora es el revisado, que es el último que ha salido, o la CIE-11, que es un marco psicopatológico que viene más de la Organización Mundial de la Salud, que se utiliza en Europa. El otro viene de Estados Unidos y ellos tienen unos criterios que se siguen para hacer un diagnóstico. Y bueno, y entre ellos lo encuadra dentro de un trastorno del estado de ánimo, donde tiene que haber una serie de criterios como la bajada del estado de ánimo, hay tristeza, hay una alteración del sueño, bien porque hay dificultad para conciliar el sueño o hay un exceso del sueño, hay una alteración también de la vida funcional, cotidiana, puede haber ideas de muerte, de suicidio. Puede ir acompañado también con síntomas ansiosos, es decir, hay una serie de cuadros de rasgos más patológicos que cuando se dan conjuntamente durante un tiempo determinado, mínimo 2 semanas, y que se mantiene en el tiempo, pues se puede diagnosticar un cuadro depresivo. El problema de este diagnóstico es que yo a veces pongo el ejemplo cuando un niño pequeño tiene fiebre y decimos que tiene fiebre porque tiene la temperatura alta, porque un termómetro marca una temperatura determinada, porque el cuerpo le arde. La depresión, como cualquier cuadro psicopatológico diagnóstico, es como decir el niño tiene fiebre, ¿vale? Y el niño tiene fiebre, podemos ir a lo sintomatológico, tiene una serie de características, pero no describe lo que hay detrás.
Por eso desde el modelo desde el que yo trabajo no nos quedamos con el cuadro psicopatológico, sino que vamos a lo que hay detrás para abordar la causa de lo que etiquetamos como depresión. Entonces, muchas veces con la etiqueta, la gente o incluso los psiquiatras o los psicólogos se quedan con esa etiqueta y no van más allá, sino que simplemente pues trabajan el síntoma o medican. Claro. Ha habido un exceso de medicación actualmente debido al gran, diagnósticos masivos de depresión. Claro, porque normalmente me imagino que el procedimiento que se hace, una persona que se siente deprimida va al centro de salud, o al médico de cabecera, o va a un psiquiatra y ahí ya se le empieza a poner la medicación, ¿no? Eso es el procedimiento habitual. Sí y no, es decir, puede haber un abordaje farmacológico y puede haber un abordaje también psicoterapéutico. Y puede haber un abordaje desde los dos sentidos. Hay incluso desde la psicología humanista, de la psicología existencial, desde ciertas ramas de la psicología, e incluso desde la sociología, hay mucha crítica a tener una mirada farmacológica o psicopatológica o biologicista de lo que es una depresión. Sí. De manera que si la mirada es tan simplista, solamente lo que hacemos es medicar a la persona, darle un antidepresivo, y en muchas ocasiones lo que estamos es desaprovechando la oportunidad para trabajar la crisis. Si abordamos la depresión como una sintomatología que denota una crisis que hay detrás, estamos desaprovechando la oportunidad para trabajar esa crisis y poder hacer un proceso de transformación en la persona. Porque la depresión, como la ansiedad, como cualquier síntoma, es como cuando algo nos duele, nos está señalando que algo está pasando a nivel interno, que hay algún malestar interno que necesitamos mirar. Cuando medicamos, de alguna manera aliviamos a la persona, pero tapamos, incluso a veces abortamos el proceso de transformación que hay detrás de lo que llamamos una depresión. Claro, y una vez que te llega un paciente, ¿no?, o un cliente a la consulta con depresión y medicado, ¿cuál es el procedimiento, María Ángeles? ¿Se le recomienda no tomar la medicación? ¿Cómo se inicia la terapia? ¿Se le recomienda que continúe con la medicación? ¿Cómo es el abordaje que haces desde Gestalt o desde esta parte humanista? Claro, desde Gestalt yo voy abordando y abordamos cuál es el llamado de la depresión, qué hay detrás del síntoma. Si la persona viene ya medicada, pues ahí no me meto demasiado. Si veo que la persona, la medicación en un momento dado, como yo soy psicóloga clínica y tengo ese criterio psicopatológico y ese conocimiento, de alguna manera, si veo que la medicación a la persona empieza a mejorar, pues a lo mejor puedo establecer contacto con el psiquiatra, con la persona que le ha puesto la medicación, y ahí compartir el criterio o decirle a la persona, que hable con su psiquiatra y a lo mejor que le disminuya la medicación. Pero cuando viene una persona con depresión, o cuando viene una persona y me dice tengo depresión, yo de alguna manera dejo a un lado lo que es la palabra en sí, porque está muy llena de significado. Es como que con la palabra la gente quiere justificar lo que le pasa. Claro. Y entonces primero quiero conocer a la persona, cuál es su historia y qué función, de alguna manera, qué es lo que está pasando detrás de la depresión, qué es lo que está llamando la atención, ese cuadro depresivo. Si la persona está en un problema de pareja y la depresión lo que le está indicando es que no está bien, abordamos el problema de pareja. Si ha sido una depresión después de un cuadro de tristeza después de una pérdida, pues no estamos hablando de depresión, estamos hablando de un proceso de duelo. Claro. Es decir, no me quedo con la etiqueta y empezamos todo el proceso desde la terapia Gestalt, que es vincularme con la persona, conocer qué es lo que hay detrás, cuál ha sido su historia, porque a veces la depresión actual está hablando de un trauma antiguo. Si trabajamos exclusivamente el episodio depresivo actual o de tristeza actual para que desaparezca y no miramos que es una ventana a un trauma en otra etapa de la vida,
estamos perdiendo una oportunidad para resolver algo más profundo. Y más adelante es posible que aparezca otro cuadro depresivo. ¿Por qué crees que hay más mujeres con depresión que hombres? ¿Qué nos pasa? Bueno, sí. Con el tema de la sintomatología, pues es verdad que hay una cuestión también de género, en el sentido de que, bueno, las mujeres estamos en más contacto con la emoción. La depresión tiene que ver con un cuadro más emocional. Eso lo vemos incluso también en los hombres. La psicopatología masculina tiene que ver más con la externalización, con los problemas de conducta. En los niños también se ve. Entonces, bueno, hay más depresión en las mujeres porque de alguna manera porque cumplen más los criterios de una depresión. Pero muchos hombres, trastornos de consumo de tóxicos, hay otra psicopatología que tiene que ver más con lo comportamental, que está tapando, o problemas de agresividad que está tapando una depresión o una profunda tristeza que hay debajo. Por eso no me gusta hablar tanto de depresión, sino de qué le está pasando a la persona. Hay tristeza, hay pocas ganas de vivir, y en muchas ocasiones en los hombres que parece que no tienen un cuadro depresivo, debajo hay lo que podríamos describir también como síntomas depresivos. Lo que pasa es que están derivados a otra sintomatología, hombres que se traspasan los límites, que tienen problemas más de violencia, que consumen más tóxicos. Debajo hay muchos también problemas con la autoestima, con el estado de ánimo bajo, con la tristeza, pero que es más fácil en los hombres expresarla a través del enfado. Claro, que tienen otra forma de mostrarla o de no mostrarla, ¿no? Esta es la diferencia, claro. Sí. Y después, bueno, también perdona. Sí. ¿El qué? Dime. Que también tenemos un tema social que de hecho los sociólogos están estudiando mucho y tienen una visión muy crítica con los psicólogos en cuanto al tema de la depresión, porque bueno, hay un tema social también en la mujer, de la dificultad hoy en día de ser mujer en una sociedad tan patriarcal, que se nos pide ser productivas, a la vez que se nos pide ser buenas madres, que se nos pide, pues se nos está pidiendo todo. Entonces a veces las mujeres hay un desgarro interno por la exigencia social que estamos teniendo sobre nosotras. Claro. Y eso también está influyendo. Y en los adolescentes, María Ángeles, porque eso es muy sonoro, ¿no? Sí. En los adolescentes, pues, cada vez hay más. La adolescencia es una etapa complicada, donde hay un desarrollo cerebral impresionante, donde hay una apertura a nivel cognitiva, emocional, de amplificación a la vida. Y es curioso porque se está dando algo que en otras épocas no se ha dado, que está habiendo crisis existenciales en adolescentes, cuando todavía no tienen una estructura de personalidad lo suficientemente sólida como para sostener una crisis existencial tan potente como las que se está dando. Anteriormente, bueno, pues era muy conocida la crisis existenciales o vitales a la mitad de la edad vital, entre los 30, 40, 50 años, cuando te planteas qué sentido tiene la vida, pero bueno, en ese momento tenemos una estructura más sólida para hacer cambios vitales importantes. Los adolescentes están teniendo este problema, que sin tener todavía un anclaje interno a nivel emocional, a nivel de grupo, a nivel vital, cuando vienen estas crisis existenciales tan fuertes, a muchos adolescentes les está llevando al suicidio, también un índice de suicidio muy grande. Por suerte, cada vez más adolescentes están viniendo a consulta a pedir ayuda para trabajar todo lo que les está pasando y encontrar un referente donde ver qué les sucede a nivel interno. Pero también es verdad que a nivel social está habiendo una dificultad en el mundo del adolescente. Yo recientemente leí un libro de sociología donde se hablaba de la adolescencia en la generación actual. Y casi se habla de una generación casi, me parece demasiado fuerte, pero casi perdida, en el sentido de que vivimos en una sociedad muy fluida, muy líquida, con poco referente, donde estudiar no te
no te garantiza un puesto de trabajo, donde incluso teniendo un puesto de trabajo no puedes comprar una vivienda, donde los referentes familiares también están en constante movimiento. Es decir, hay una sociedad donde los adolescentes les está costando encontrar su identidad y encontrar un lugar y encontrar un proyecto de vida a los cuales agarrarse. Entonces sí es preocupante y cada vez son chicos con más sensibilidad. Sí, es verdad. Están más maduros, ¿no? En algunos aspectos. Sí. Sí. Tienen mucha información, tienen un acceso a muchas veces a información que no saben cómo procesar y una madurez que a veces se les vuelve en contra porque están en una sociedad difícil de encontrar un camino vital. Claro. Sí. Ahora estoy leyéndome un libro que se llama Morir antes del suicidio, que será un programa que hagamos que habla de los adolescentes precisamente, porque es un tema que ahora está con pues demasiados adolescentes en esa situación. Sí, es muy fuerte. Sí. María Ángeles, ¿cuánto suele durar una depresión? Si se puede marcar un periodo, o es difícil decirlo. A ver, claro, si seguimos hablando de depresión, seguimos hablando de lo que clínicamente se considera una depresión. Sí. Entonces, claro, si hablamos de los síntomas que están encuadrados en la depresión, sí. A ver, y si partimos de este modelo con el que yo trabajo, que la depresión, con lo que trabaja también mucha gente, que la depresión no es algo rápidamente a tapar y a solucionar, sino es algo a trabajar, pues digamos que la depresión puede ser, dependiendo de lo que haya detrás, puede durar más o menos tiempo. Entonces depende, porque si medicamos, igual en varios meses tenemos la sintomatología que empieza a mejorar. Pero ¿qué producimos? Que más adelante vuelva a aparecer otra vez la sintomatología, incluso a través de una enfermedad física. Yo tengo pacientes que han llegado a mí después de una enfermedad importante y cuando trabajamos lo que vemos es que subclínicamente el cuerpo lo que está marcando es que hay asuntos profundos, dolores muy profundos, no resueltos, que llega un momento que el cuerpo ya lo grita. Entonces, no sabría decirte cuánto tiempo, depende de lo que haya detrás. A veces incluso sucede que cuando trabajamos el dolor y trabajamos para transformar el dolor, a veces puede haber incluso un empeoramiento. Que la persona dice, ahora estoy más triste, o ¿será que ahora estoy deprimida? Claro, ahí les explico a mis pacientes, porque bueno, esto podemos ir, los sistémicos hablan, o la cibernética hablan de dos tipos de cambio dentro del proceso terapéutico. Un cambio tipo 1, que es el que hace la medicación, o es el que hace más el modelo cognitivo-conductual. Cambiamos los pensamientos, cambiamos la forma de procesar el entorno, cambiamos lo mínimo para que la persona vuelva a ese estado de antes de la sintomatología. Es el cambio para no cambiar. Pero si vamos a un cambio tipo 2, que es el cambio para transformar a la persona, para que haya un proceso de apertura, de crecimiento real, pues entonces ese proceso es más profundo. Y a veces la persona, cuando entramos en ese proceso más profundo, nos acercamos más a la fuente de dolor. A veces el acercarnos hace que el dolor se intensifique. Claro. Y la persona dice, ahora estoy peor. Entonces yo ahí le explico que está bien, que estamos entrando y que es normal que esté peor porque estamos entrando en el núcleo del dolor para resolverlo, integrarlo y liberarlo ya para siempre. Claro, hay que atravesarlo, es la única forma de salir de esa situación, ¿no? Sí. Claro. Sí. Por eso yo invito a la gente, no, porque está muy extendido el nombre de depresión como una etiqueta que justifica que yo esté triste. Vale, estoy triste porque estoy deprimida. No, eso es como el pez que se muerde la cola. No estoy triste porque estoy deprimida. Se llama depresión a una serie de síntomas. Yo estoy triste porque algo está pasando dentro de mí, tengo que mirarlo. Claro.
Si voy a un profesional y me dice, usted está triste porque está deprimida, vamos a tratar la depresión, vamos a medicarla para que no esté deprimida, entonces hemos tapado el problema. Igual el problema es que tengo un problema de pareja y si me quitan la depresión, yo no resuelvo el problema de pareja, o no resuelvo un problema que tengo con mis hijos, o no resuelvo una situación que tengo con mi familia de origen. Tapamos, anestesiamos. De hecho hay un libro que me gusta mucho, se llama Dos, una crítica también, una investigación que se ha hecho de la depresión, de cómo actualmente hay tanto diagnóstico de depresión y por mucho que se diagnostique y se trate psicofarmacológicamente, a nivel estadístico no mejoramos de la depresión en la sociedad. Y habla incluso de que, incluso el propio título habla de que medicar una depresión de entrada y que no haya un tratamiento psicoterapéutico, lo que estamos es sedando a la persona. Es como yo tengo un dolor de rodilla, me tomo un medicamento para que no me duela la rodilla, pero yo no me hago pruebas para ver que tengo la rodilla. Claro. Entonces estamos sedando a la gente. Incluso los sociólogos hablan de que la depresión, o el medicar y tapar la depresión, es una manera de evitar el poder de transformación personal y social que tiene el malestar humano. Si yo estoy oprimida en el trabajo y eso me causa una depresión o una tristeza o insomnio, o que tenga ganas de morirme, o que no le encuentre sentido a la vida, y no veo que eso viene de un problema laboral, que estoy oprimida, que tengo un nivel de trabajo y de exigencia que no puedo sostener, me tomo la pastilla, me encuentro mejor y yo sigo en la maquinaria. Claro. Hasta que llega un momento que me quiebro y me rompo por completo. Claro, no hay un cambio ahí. Y la solución es que haya un cambio, ¿no? Una transformación. Es poder mirar, es que sea la puerta de entrada para mirar qué hay detrás. Claro. María Ángeles, ¿cómo dirías tú que las personas de alrededor, ¿no? Porque esto, yo he tenido, por ejemplo, gente cercana, que no es lo mismo como terapeuta acompañante, que cuando tienes una amiga o un familiar, ¿no? Que tiene una depresión, ¿cómo dirías tú que es la mejor manera de estar al lado de una persona que se siente en este ciclo de su vida? ¿Qué decirle? ¿Cómo hacer? Yo creo que es importante acompañarle emocionalmente, con una escucha empática, no querer resolverle, no querer sacarle de la emoción, querer llevarlo bruscamente a las cosas buenas que tiene la vida, o invalidar lo que está sintiendo. Yo creo que es importante como ante cada persona que está sufriendo, escucharla sin querer resolver lo que le está pasando y acompañarla, que se sienta en ese momento acompañado, invitarla a hablar y que sea esa misma persona la que la acompañemos a que vaya buscando la salida adecuada a lo que le está pasando. Entonces, validarla y estar ahí a su lado, dándole ese entorno seguro para que pueda llorar si necesita llorar. Muchas veces los familiares, el problema que tienen es que quieren sacar a la persona de lo que le sucede. Sí. No quiere que llore, no quiere que hable de la muerte, porque hay una alergia en nuestra sociedad al sufrimiento humano. Entonces eso lo que hace es invalidar y todavía acentuar más el sentimiento de soledad que hay detrás de muchas de las depresiones. Entonces, claro, la propia familiar o la propia persona cercana necesita tener la capacidad para acompañar en la tristeza, en el dolor e incluso en hablar de lo difícil de la vida. Entonces, si esa persona no tiene esa capacidad, va a intentar sacarlo de ahí, va a intentar darle estrategias, soluciones, que mandarlo al médico para que se medique rápido. Entonces es fundamental simplemente estar y acompañar y escuchar y permitir que hable de lo que siente. Claro. Yo recuerdo también una persona cercana, ¿no? que estuvo en un momento así, y ella, una de las cosas que decía es que ella misma se invalidaba en el sentido, si lo tengo todo, ¿no? O sea, es como que no tengo derecho a vivir esta situación, ¿no? Tengo casa, tengo comida, tengo amigos, trabajo, ¿qué es lo que me pasa?
Claro, cuando viene alguien así, y muchos de mis pacientes también me lo muestran, fíjate, si vamos desde la psicología más cognitivo-conductual, a eso le llama muchas veces pensamientos irracionales, es decir, pensamientos que no tienen que ver con lo que aquí ahora está pasando. Y yo digo que nada en la mente humana, o la psique, es irracional, tiene que ver con algo, igual de otro tiempo. Si la persona, su vida actual es todo maravilloso, todo está bien, tiene un entorno adecuado, tiene una vida aparentemente normal, pues o bien no es tan normal, o bien lo que está, lo que ha brotado, lo que ha emergido, tiene que ver con otra época de su vida, con otra historia que en ese momento, precisamente porque la persona está estable, está anclada, la psique permite abrir ese dolor de otra época. Entonces yo lo que hago es escuchar, permitir a la persona, no te pelees por lo que está pasando. Incluso hay una forma de trabajar dentro de la psicología integrativa que tiene que ver con el sistema de familia interno. Es decir, nosotros somos un conjunto de partes internas, entonces partes que cada una hablan de ciertas experiencias que hemos tenido. Entonces puede aparecer una parte de otra época que diga la vida no tiene sentido, o yo no soy válida, yo no soy digna de ser querida, y que no tenga que ver con esta época. Entonces yo invito a la persona a que no juzgue a esa parte, vamos a escuchar qué nos tiene que contar, porque seguramente habla de una historia del pasado. Claro. Habla de otra época donde esto sí tenía sentido, donde esto no era irracional, donde ella se sentía poco digna. Incluso a veces la persona puede no tener recuerdos, porque igual viene de una etapa muy precoz, de los primeros años de vida, cuando construyó el primer vínculo, que es el apego, el primer vínculo, y que se construye entre los 0, los 2, 3 años. De esa etapa no tenemos recuerdos cognitivos, tenemos recuerdos corporales, y a lo mejor puede venir de esa época. Y en ese momento ese mensaje tiene que ver con una época que vivió donde se sintió abandonado, o donde el bebé se sintió rechazado. Entonces claro, es importante verlo y escucharlo, porque nos va a llevar a la historia original. Va a ser un rastro que nos lleva a otra época, o incluso algo que tiene que ver con el sistema familiar. Claro. Algo que vive el propio sistema, y que, porque igual que heredamos los genes, a veces se nos transmiten ciertos patrones familiares. Claro, sí, es una forma de mirar la vida, ¿no? O de estar en el mundo también, que sin darnos cuenta vamos mamando. Claro que sí. Y a veces tiene que ver con algo que detona. Yo recuerdo una paciente que tuvo una historia muy traumática de niña porque perdió a sus padres, y ahí no tuvo el contexto, o era demasiado doloroso todo, y ella no pudo llorar la muerte de sus padres con todos los cambios que vinieron después. ¿Cuándo emergió el dolor de la pérdida? Cuando tuvo una ruptura de pareja. Claro. Era una niña en ese momento que su vida se le estaba cayendo a pedazos. Entonces, una ruptura de pareja, con lo doloroso que pueda ser, pero la reacción de esa mujer era la de una niña que su vida se le estaba derrumbando y que creía que se iba a morir. Y en ese momento un duelo antiguo no resuelto se estaba expresando a través de una ruptura años después. Claro. Muy bien, muy interesante. ¿Qué le dirías, María Ángeles, a las personas que nos escuchan, ¿no? Que se sienten en un momento vital así, o tienen a alguien? ¿Cómo son los pasos que tú dirías para que tomaran una acción? Bueno, yo quitaría el nombre de depresión, sí, como, lo he intentado como un nombre ahora. Como un nombre que justifica lo que le está pasando a la persona. Si la persona está triste, si la persona tiene cualquier señal de sufrimiento, pues que busca ayuda, que vaya a una persona que la pueda acompañar, que pueda ver, porque todos estos síntomas son una puerta de entrada para conocer nuestro dolor, y todo lo que hay dentro de esa sintomatología es importante acogerla para ser personas más completas. Entonces, que busquen ayuda
ayuda a psicoterapeutas. Si la sintomatología es muy fuerte, se puede ayudar de una medicación suave, pero indudablemente que busquen ayuda y que ahonden, que inicien esto es casi un camino iniciático, un camino de autoconocimiento para conocer esa parte de sufrimiento que él está contando de su propia historia. Claro. Porque después el resultado final, si consigue integrar todo lo que hay ahí dentro de ese sufrimiento, es un mayor crecimiento, es poder ser personas más completas. Claro. Poder estar en contacto con áreas de mi vida, de mi cuerpo incluso, de las cuales yo me he disociado para no sufrir. Entonces la depresión, la ansiedad, cualquier síntoma psicopatológico es una señal de que hay una parte en mí que está disociada y que ahora está emergiendo, porque la psique lo que quiere es que seamos personas completas. Entonces claro. Nos saca a la luz, es como un iceberg. Entonces merece la pena, aunque dé miedo, entrar en ese iceberg y integrarlo, porque eso nos va a llevar a ser personas mucho más felices. Y la persona que acompaña, pues tener paciencia y acompañar en todo ese dolor, y validar lo que siente. La validación nos calma, porque muchas veces nuestro dolor tiene que ver con la soledad que hemos vivido en otras etapas de nuestra vida. Y la conexión social, la conexión emocional nos sana a todos, nos ayuda a ir sanando incluso momentos de otra época en que hemos estado bastante solos y abandonados. Claro. Podríamos decir en realidad que lo que se conoce como depresión es una crisis, un proceso que después de él saldremos bastante renovados, ¿no? Los procesos tienen un principio y un fin. Yo siempre digo que hay que confiar en el proceso. Y el proceso, claro, tiene subidas y bajadas, ¿no? La psique humana, la mente o el organismo en completo, incluyendo el cuerpo, la emoción, la parte cognitiva, tiende a la salud, a la autorrealización. Lo que pasa es que hay que permitir. Entonces, cuando ha habido situaciones de crisis, el sistema se ha protegido. ¿Cómo se protege? Encapsula el dolor. Y pasado un tiempo, ese dolor tiene que salir. La psique va a buscar cómo salir, como esta paciente. En ese momento pierde a su padre, encapsuló el dolor. Una niña, yo he trabajado muchos años en protección de menores y he sido testigo como niños abusados de pronto encapsulaban la experiencia del dolor. Claro. Y años después, cuando la psique lo puede sostener, de pronto cualquier acontecimiento externo hace que eso se rompa, se fracture para que salga al mundo exterior. Y entonces es el momento de poder integrarlo, porque eso es lo que nos va a sanar, integrar, no seguir divididos o disociados. Por ahí va la salud mental. María Ángeles, estamos llegando al final. Te quería pedir si algún libro que creas que a las personas les puede, yo qué sé, abrir un poco, aportar. ¿Se te ocurre alguno? Bueno, tiene que ver más con el trauma. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el libro de Mario Salvador, ¿sí? Más allá del yo, que se llama, que es un experto en trauma, y habla de todo este proceso de protección del organismo, de la psique ante los acontecimientos dolorosos. Entonces a mí ese libro me gusta mucho. También pone una visión como de una parte del ser humano más desarrollada, más evolucionada, que acoge todo ese proceso doloroso. No sé si lo conoces, María, es de Mario Salvador, Más allá del yo. Más allá del yo. Lo buscaré. Yo creo que es un libro que a mí me gusta mucho y explica también cómo funciona todo el proceso del dolor humano. Muy bien. María Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo y tu aportación. Ha sido muy interesante, muy bonito. Muchas gracias. A ti, María, por tu labor de divulgación y de llevar todos estos temas al mundo. Gracias. Me despido. Ahora estoy contigo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya aportado, tanto como a mí. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.
me iré a menos que traten de recibirme. Si es así volveré cuando no me esperen. Estaré para que no me busquen, pero por favor no me dejen solo. No quisiera morir sin conocerme, ni conocerme como para morir sin perdonarme. Al menos morir es para siempre, y siempre se puede morir por alguien. No quisiera morir, pero si muero disculpadme, ya que en vida quise ser como la muerte. Apenas se te busca, y aunque se te espera, nadie se altera si llegas tarde. Si morir en paz implica vivir de costumbre, que me arrolle un huracán y le pongan mi nombre. Medir la voluntad de un hombre es pedir al fuego que deslumbre sin teñir de negro el bosque. La muerte es la calle tras la ventana, siempre está presente aunque se sienta lejana. Que fue de aquel que se negó a morir con ganas y se mató por miedo a que algo se las provocara. A veces también es humana, solo hay que buscar la tara. Alex Orellana tras ganarle un cara a cara. Otras no falla y sobrevive al optimismo. No hay nada más triste que un hombre listo. Yo que me levanto pensando en lo bien que caigo, que aprendí del dolor a no pasar de largo. Quisiera ser el primero en morir a salvo, dando fe de que el amor que se me dio sirvió de algo. Moriría por un día? ¿Quién no moriría por un día? Para ver quiénes le lloran y quién llora de alegría. Dime, ¿quién no moriría por un día? ¿Quién no moriría por un día? Yo si pudiera lo haría. Volvería y le diría a aquel que llora de alegría que te jodan, no es mi hora todavía. Como la roca en plena vía que amenaza con causar impacto, dispuesta a romperse en pedazos con tal de que nadie la pase por alto. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, querrá entrecomillar mis párpados, besarme al final del tango, pero ni sé bailar ni pienso dárselo. Recordará mi cara por enseñar a las coartadas a borrar pisadas, con esta boca disfrazada de sonrisa forzada y en compañía de un silencio al que nunca le dije nada. Aguardo tras el telón, viendo como la prisa le hace ojitos al reloj. Si la espera se revela, no será revelador. Nunca es ella quien se queda a la tutela de la relación. No vine a dejar rastro como un pez mordido, sino a servir de asilo como un barco hundido. Cuando el dios de la infortuna sople embravecido, ser el reflejo de la luna en tu faro fundido. Afortunado por sentirme pleno, con la desdicha de los hombres buenos. Mis padres me educaron como a un todoterreno y despertaron mi apego hacia las mariposas muertas del salpicadero. No siempre supe que la montaña que se traga el sol siempre lo escupe. Vivir es el arte de mentirse con un tú no te preocupes, con más miedo que un niño perdido en el súper. Cuando llegue mi momento me iré. Al fin y al cabo yo decido cuántos como hubiera sido enterraré conmigo. Cuando llegue mi momento me iré. Hoy te escribo canciones con final feliz. Cuando llegue mi momento me iré. En las que me muero pero es para salvarte a ti. Cuando llegue mi momento me iré. Yo no quiero entrar en el juego, yo aprendí a poner la otra mejilla. No la ponía, yo era guapo y tenía dignidad. Dignidad es amar. Ya conocí a la gente que vive en paz. Quiero eso, cantar mi pequeña canción. Si le puedo hacer feliz a alguien, si lo puedo acompañar, si le puedo recordar que es maravilloso solo hecho de estar vivo, eso es suficiente, no quiero más.